Estás viendo el cuarto bloque de Contrapunto de Debates de hoy miércoles 8 de julio por TVPTS en vivo y en directo. Victoria, te preguntaba antes del corte, ¿por qué después de tantos años de lucha de los distintos organismos de derechos humanos, de los hijos de desaparecidos, de los nietos apropiados, no se ha logrado todavía que se sepan por lo menos la lista de los distintos represores que pasaron por los centros clandestinos? Estamos hablando de la causa de Campo de Mayo. ¿Cómo no es posible que se sepa simplemente los legajos de aquellos que han pasado y han sido parte de la represión sistemática? Mirá, la realidad es que nunca hubo una voluntad política de la apertura de los archivos. La apertura de los archivos es una demanda que pedimos hace años, pero tiene un porqué. Si, como te planteé antes, si el 20% de los hijos desaparecidos conoce su identidad, prácticamente no sabemos nada acerca del destino de los 30.000, o muy poco en el marco de 30.000. Realmente la apertura de los archivos tiene, si nosotros logramos eso, podemos saber quiénes estuvieron en los centros clandestinos, cuáles fueron los destinos, quiénes hay que enjuiciar, tienen que ir a la cárcel y demás. No solamente es la fuerza de seguridad, sino aquellos sectores, empresarios que fueron a golpear la puerta de los cuarteles para pedir la desaparición de toda esta vanguardia obrera, estudiantil que luchaba, ¿no?, por cambiar el mundo. Entonces, la verdad es que no se ha querido abrir los archivos. Entonces es muy difícil, porque si se abren los archivos cae toda la cadena de mandos, todos los responsables, y así es muy difícil sino conseguir saber el destino de nuestros padres o de nuestros hermanos. Eso por un lado. Ahora, cuando nosotros decimos juicio y castigo a los culpables, decimos esto, la necesidad de la apertura de los archivos. Cuando decimos cárcel común, efectiva, perpetua, también tiene un significado porque no solamente no se leen los archivos, no solamente se enjuician a un par de viejitos emblemáticos, que son siempre los mismos, sino además que empiezan a haber libertades. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo no se avanza en un punto enjuiciando a muy poquitos, pero que no es lo que necesitamos, y que además hay libertades. ¿Qué quiero decir con esto? Discúlpame, pero por ejemplo, Febres, el prefecto Febres, cuando iba a declarar sobre el destino de algunos hijos desaparecidos, los suicidaron, para decirlo de alguna manera. Hace pocos días vimos en el diario que María Eugenia Zampayo, una de las hijas de desaparecidos que querelló a sus apropiadores, a un año de la sentencia, el apropiador puede quedar en libertad si paga una fianza. Además, hay un juicio a Nicolai de Avidela sobre el plan sistemático de robo de bebés. Ese juicio lleva a 36 casos, no 97 ni 400. Entonces, realmente ahí nos damos cuenta que lo que se sigue manteniendo es que estos juicios permiten la impunidad. En el medio del caso López, digamos. Y en el medio del caso López, que López está desaparecido como testigo clave porque pudo ver a quién acusar y lo pudo ver y demás, entonces el destino de López fue la desaparición de López. María Eugenia planteó lo mismo. En este país desapareció López, testigo clave en el juicio de Checolás. Entonces ya enjuicio a mis apropiadores y ahora los dejan en libertad. Entonces, ¿cuál va a ser mi destino? ¿Cuál es el rol que estamos jugando? Eso es clara, ahí muestra claramente la impunidad con la que se quiere continuar. Pablo, ¿cuál es tu percepción? Sí, yo creo que el gobierno, cuando abrió, permitió, hizo algo, elijamos el verbo que cualquiera determine para la acción del gobierno en el 2003. Cuando el gobierno empezó esta historia, o reabrió esta historia, no tuvo un plan. Es decir, y esto fue una caja de Pandora para todos. Para todos quiere decir también para los organismos de derechos humanos y los militantes de derechos humanos, que nos encontramos con todas estas variables de situaciones de punta a punta del país, donde un juez decía una cosa en un lado, otro otra, una cámara decía una. Es decir, no había un ordenamiento. Dentro de este sistema capitalista, burgués, etcétera, las cosas se ordenan por leyes. Es decir, el gobierno no tuvo una iniciativa para sacar una ley que determinara cuál era la mejor forma de hacer este juzgamiento. Entonces hoy ocurre esto, que es un tutti frutti en todo el país,
y donde hay jueces que hacen lo que quieren, gobiernos que hacen lo que quieren, ministros que hacen lo que quieren, etcétera. Gente que abre los archivos, gente que no la abre. Por ejemplo, respecto a los archivos, el archivo de la Policía Federal no lo abre nadie, ni el juez, ni el Papa, ni nadie le toca a la Federal. Por ahí se abren algunos archivos. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se recuperó, está abierto, hay un trabajo ahí de la gente de la Comisión por la Memoria y los chicos que están trabajando ahí, fabuloso. Ese archivo ha dado mucha prueba sobre el tema, pero no es una cosa pareja. Entonces, en esto sí hay una responsabilidad grande de los que dirigen. Y después, nosotros tenemos que dar una pelea frente a eso. Nosotros, la verdad, deberíamos haber propuesto un plan de cómo juzgar. Y en esto, bueno, tenemos un déficit, que es que nos cuesta juntarnos, nos cuesta ponernos de acuerdo, etcétera. Pero bueno, tal vez dentro de un tiempito más, frente a este desastre que está ocurriendo con la diferencia de los juicios, con que los juicios van en microjuicios que van a llevar a 100 años de juicio, como dice Rosansky, el juez de La Plata, o 200 años de juicio. Pero bueno, tenemos que sentarnos a hacer un plan y reclamar, como siempre, a este gobierno, al que viene, a los que están ahora, a los que se están cayendo, a los que se están levantando, decirles, la forma de juzgar es esta: hay que juzgar colectivamente, hay que abrir todos los archivos, y esto tiene que salir por una ley, que es la única manera que los jueces entienden las cosas. Los jueces, si no hay una ley, manejan los casos como a ellos se les canta. Y ese es Si a esto le sumamos, por ejemplo, que se mantienen hoy actualmente en funciones 400 jueces de la dictadura. Sí. Uno está en la corte. Claro. Después 9.000 Zaffaroni fue juez de la dictadura, y la verdad Zaffaroni se tendría que ir. Lo lamento por Zaffaroni, porque es garantista, porque tiene buena imagen y qué sé yo, pero es uno de los jueces que firmó el tema Noble. Y la verdad Zaffaroni, y firmó el fallo a favor de Bush y el fallo a favor de Patti. Y ese es el campeón mundial de los derechos humanos y de la garantía. Bueno, Zaffaroni, de vergüenza por haber sido juez de la dictadura, se tendría que ir. A mí me parece que lo que sí sigue habiendo es que esta impunidad sigue siendo funcional, porque nosotros denunciamos que es más efectivo el reloj biológico que va matando a los viejitos, que quedan técnicamente inocentes, y además siempre se enjuician a los mismos. ¿Por qué tanta resistencia a enjuiciar bajo la figura de genocidio? Hay un debate que es, el genocidio en el Código Penal no existe, en el Código Penal argentino. Entonces los jueces dicen, como no tengo en el Código Penal la figura del genocidio, yo no puedo condenar a alguien por algo que no está en el Código. Entonces ha salido una sentencia en La Plata que condena por homicidio en el marco del genocidio. Esa es una discusión, si querés, más fina y teórica, etcétera. Pero esa es una deuda que tiene el Estado argentino, que nunca puso. Los legisladores, los gobiernos nunca pusieron en el Código Penal, por una ley, la figura del genocidio. Eso debería estar. Bueno, no está. Va a ser difícil que algún juez se anime a condenar por un delito que no está en el Código. A pura presión. Claro, pero por lo menos que salga la figura del genocidio. Sí, pero para eso es más importante, la verdad, que salga, que los fallos sean colectivos y que ese sea el mensaje hacia la sociedad, de que no los juzguen como se está juzgando ahora, por caso y centro clandestino, que parecen hechos policiales, claro, que se los enmarque y se los englobe, bueno, acá una represión global. Una politización del hecho, de hecho. Claro, donde civiles y militares actuaron. Igual, para mí es porque se cuestionan las mismas instituciones del Estado, porque si vos planteás que se enjuicie por genocidio, que significa que todas las instituciones del Estado además estuvieran al servicio, ¿no?, de llevar adelante este plan sistemático, implica que se enjuician a todos, desde el primero hasta el último responsable, tanto de las fuerzas de seguridad como empresarios civiles. Sí, los civiles. La Iglesia, estamos hablando del caso nada más. Claro, y el Estado no va a llevar hasta el final enjuiciar a todas sus Fuerzas Armadas, que además las necesita, porque el desprestigio total de las Fuerzas Armadas implica que entonces es la discusión más de qué hacer con las Fuerzas Armadas, y además porque además hay continuidad, o sea, los tipos siguen impunes ahí ejerciendo funciones y demás. Pero no solamente esto
son las Fuerzas Armadas, los grupos empresarios que fueron a pedir el golpe, la Iglesia, la burocracia sindical que hacía las listas negras para desaparecer activistas. Entonces, el Estado no va a ir en contra de sí mismo. Ahora nosotros, todos los militantes de derechos humanos, las víctimas, los partidos políticos y todo, tenemos que no bajarnos de esta demanda de que fue un plan sistemático. Si no enjuiciar por caso implica que gobiernos que hacen lindos discursos, pero la verdad es que hasta el día de hoy hay 44 condenados o un par más, y ahí quedamos, y han pasado más de 30 años. Nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa, volvemos en este contrapunto de debate sobre el caso de Ernestina Herrera de Noble.